Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a realizar otro ejercicio de elevado de Castilla y León. En este caso se trata de el de junio de 2020 de Matemáticas 2, Matemáticas para Ciencias. En el ejercicio de hoy vamos a representar una función exponencial, ya que es lo que nos piden. Además de la representación, nos dicen que previamente calculemos una serie de características de las funciones exponenciales. En este caso nos piden crecimiento de crecimiento, máximos y mínimos, asíntotas. Aún así, nosotros vamos a calcular más cosas todavía. Así que, como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues este ejercicio de representación de funciones exponenciales nos dice lo siguiente. Representar gráficamente la función f de x igual a x por elevado a x, calculando previamente sus extremos relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, concavidad y convexidad y asíntotas. Vale, para empezar el ejercicio yo voy a calcular ciertas cosas que no nos piden pero que sí que pueden ser necesarias. Por lo primero que voy a empezar es estudiando el dominio de la función. El dominio de la función es importante estudiarlo en todas las funciones porque me puede marcar puntos que pueden ser interesantes para los siguientes apartados que tendremos. Entonces en este caso el dominio de esta función, dominio de f, ¿qué le ocurre? Voy a ponerla por aquí. F de x lo que le ocurre es que x es esta, x por elevado a x. Analizo cada uno de los trozos. Tengo un producto de dos funciones, entonces si las dos son continuas, el producto de ellas también tiene que ser, en este caso, continuas, ¿de acuerdo? No debería darme problemas. Entonces la primera es un monomio, x. Los polinomios y los monomios en concreto son funciones continuas, por lo tanto no dan problemas, no tienen puntos problemáticos. Y la otra que tengo es una exponencial. Las funciones exponenciales tampoco dan problemas, yo puedo dar cualquier valor a la x que siempre podré calcular esta exponencial. Por lo tanto, los dos trozos que tengo en la función, los dos factores que tengo multiplicando, son continuas. Por lo tanto, lo que tengo es que el dominio de esta función es todo R y por lo tanto no voy a tener problemas en cuanto a ninguno de los puntos. Entonces eso no me lo pedían, pero podía necesitarlo porque si hubiera habido algún punto problemático tendría que haberlos estudiado cuando estuviera estudiando el crecimiento y el decrecimiento, la concavidad y la convexidad. Vale, lo siguiente que voy a estudiar, no me lo pide tampoco el ejercicio, pero si necesito hacer una representación, estaría bien que calculemos los puntos de corte con los ejes. Los puntos de corte con los ejes. No se tarda nada en hacer y me da una representación más precisa. Entonces vamos a calcular los puntos de corte con los ejes. En este caso, lo único que tengo que hacer es estudiar qué le pasa a la función cuando paso por el eje x y cuando paso por el eje y. Con el eje x lo único que tengo que hacer es coger mi función e igualarla a 0. Esto siempre es así. Cogemos nuestra función y la igualamos a 0. De ahí puedo calcular. Por lo tanto, x por elevado a x tiene que ser igual a 0. Mi función tiene que ser igual a 0. De aquí tengo un producto de dos factores, o el primero es igual a 0 o el segundo es igual a 0. La exponencial nunca puede ser 0, ¿de acuerdo? Una exponencial nunca puede ser 0, por lo tanto, de aquí no obtengo soluciones. Y aquí ya directamente tengo despejada la x, por lo tanto, ya tengo mi primer punto de corte, el 0,0. Ya sabemos que cuando representemos tenemos que pasar por el punto 0, 0. Esto está bien, no lo pide el ejercicio, pero nos viene bien para hacer una representación exacta. Y luego con respecto al eje y, para calcular los cortes de la función con el eje y solo puede ser uno, lo único que tenemos que hacer es tomar x igual a 0, ya que en la recta vertical la x siempre vale 0. Por lo tanto, lo único que estamos calculando, estamos dando el valor f de 0. Esto al sustituir en la función es 0 por elevado a 0. Una exponencial elevada a 0 es lo mismo que 1, por lo tanto 0 por 1, esto me sale 0. De nuevo me vuelve a salir el mismo punto de corte, claro. El origen de coordenadas está en los dos ejes. Por lo tanto, ya tengo los dos puntos de corte. Vamos a continuar calculando las asíntotas. Voy a empezar aquí las asíntotas en esta diapositiva y voy a empezar, hay tres tipos de asíntotas. Las primeras son las asíntotas verticales. Una función puede tener una, varias o ninguna asíntota vertical. Entonces voy a estudiarlo. Asíntotas verticales. ¿Dónde se localizan las asíntotas verticales? Pues donde la función dé problemas en cuanto a dominio. En este caso, si os dais cuenta, por eso lo necesitaba, mi función no tiene problemas en el dominio. Su dominio es todo R. Por lo tanto, lo que tengo es que no tiene asíntotas verticales. ¿Cómo lo justificamos? Pues lo único que tengo que decir es que en este caso, lo voy a poner por aquí, f no tiene asíntotas verticales,
ya que, vamos a ponerlo bien, ya que no existe un punto x sub 0 perteneciente a los números reales tal que pues se verifique que el límite cuando x tiende a ese punto, a x sub 0 por la izquierda de f de x me salga más o menos infinito, es imposible si no tienes puntos problemáticos del dominio, o tampoco se verifique que el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, también de mi función, me salga más o menos infinito. Es imposible, esos puntos solo se dan cuando tenemos indeterminaciones del tipo k partido 0. En este caso no tengo ninguna, por lo tanto no puedo encontrar ningún punto de tal forma que cuando hagas límite a ese punto la función se me vaya al infinito, más o menos infinito. Por lo tanto ya tengo que no tendría asíntotas verticales. Por lo tanto, ya hemos concluido la parte de las asíntotas verticales. Vale, voy a cambiar de diapositiva, ahí, ¿vale? Lo único que he hecho es borrar todo y ahora vamos a ver con las siguientes asíntotas. La siguiente sería la asíntota horizontal. Una función puede tener una asíntota horizontal o no tener ninguna. Lo que no puede tener, en principio, es varias, ¿vale? Con lo que estamos trabajando. Entonces, asíntota horizontal, lo único que tengo que hacer es estudiar el límite, voy a ponerlo por abajo, el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Cuidado que estamos con una función exponencial, entonces tendré que estudiar el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito, porque puede variarme. De mi función, pues x por elevado a x. Al sustituir esto me está saliendo más infinito por elevado a más infinito. Una exponencial elevada a más infinito es más infinito y multiplicada por más infinito, esto se me va al más infinito. Por lo tanto, como este límite no me ha salido finito, para que una función tenga asíntota horizontal, este límite en el infinito me tiene que salir un número finito. Por lo tanto, lo que tengo es que f no tiene asíntota horizontal de momento con este límite. Por la parte del más infinito no tenemos. Pero ¿qué ocurre en el límite cuando x tiende a menos infinito? Límite cuando x tiende a menos infinito de x por elevado a x. Pues claro, aquí me está quedando menos infinito por e elevado a menos infinito. Al sustituir una exponencial elevado a un número negativo es lo mismo que bajarlo a un denominador. Entonces me sale menos infinito partido elevado a más infinito. Lo mismo que he hecho antes, una exponencial elevada a más infinito es más infinito. Por lo tanto, esto me está quedando menos infinito partido más infinito. Es decir, indeterminación del tipo en genérico, indeterminación del tipo infinito partido infinito. ¿Cómo hacemos para resolverla? Pues voy a reestructurar un poco mi límite y lo que vamos a hacer es calcularlo por L'Hopital. Límite cuando x tiende a menos infinito. Lo que voy a hacer es, vamos a dejar la x aquí arriba y voy a bajar, como he hecho aquí, la exponencial al denominador. Por lo tanto, si quiero bajarla al denominador, lo único que tengo que hacer es cambiar su exponente, elevado a menos x. Por lo tanto, lo vamos a poner ahí. Ahí lo tenemos. Esto sigue siendo indeterminación del tipo infinito partido infinito. Para resolverla, lo que tengo que hacer es utilizar la regla de L'Hopital. Voy a dejarlo por aquí indicado, L'Hopital. ¿Vale? Regla de L'Hopital. Esta lo que me dice es que si este límite existe, existirá también el siguiente límite, límite cuando x tiende a menos infinito. Lo único que tengo que hacer con la regla de L'Hopital es derivar el numerador, derivo el numerador, 1, partido la derivada del denominador. Cuidado que regla de L'Hopital. Estoy aplicando regla de L'Hopital, no derivada del cociente. Esto es derivada del numerador, partido derivada del denominador. La derivada de la exponencial es ella misma por la derivada de su exponente. Vale, vamos a ponerlo bien. Por la derivada de su exponente, que es menos 1. Si os parece ya multiplicar por menos 1, lo único que hace es cambiarme de signo esto. Y volvemos a sustituir el infinito negativo. Arriba me sale 1 y abajo me queda menos elevado a menos infinito, más infinito. Es decir, que esto me queda 1 partido menos infinito. 1 partido menos infinito, 0. Por lo tanto, sí tengo asíntota horizontal en este caso. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, f tiene una asíntota horizontal de ecuación y igual a 0. Ahí la tenemos, y igual a 0. Entonces, importante, ya tengo asíntota horizontal. ¿Qué me falta? La asíntota oblicua. Asíntota oblicua. ¿Qué decimos sobre la asíntota oblicua? Pues en este caso mi función no puede tener asíntota oblicua. Las asíntotas horizontales y las asíntotas
oblicuas son incompatibles. Por lo tanto, como ya tengo asíntota horizontal, lo acabamos de mostrar, entonces f no tiene. ¿Por qué? Por ser incompatible con las asíntotas horizontales. Por lo tanto, ya lo tendríamos. Voy a tener que representar esta asíntota horizontal. Yo sé que esta asíntota horizontal, voy a hacerlo un poco por aquí, es i igual a 0, es decir, es precisamente el eje, ¿de acuerdo? Sería ese de ahí. Yo sé que solo la tengo por la parte del menos infinito, que es la que hemos calculado. Por lo tanto, cuando mi función se acerca al menos infinito, en las x, lo que sé es que tendré que acercarme a la asíntota, lo que no sé si es por encima o por debajo. Por lo tanto, voy a hacer una comparación para ver qué pasa. Para hacerlo, lo que voy a hacer es comprobar cuál es el valor de la asíntota horizontal. Voy a ponerla por aquí, asíntota horizontal es i igual a 0 y voy a coger un valor muy cercano a menos infinito. No demasiado, pero sí lo suficientemente grande para que yo pueda calcularlo, para que pueda hacerme una idea. Entonces voy a calcular f de menos 100, que está cerca del menos infinito. Cerca, entre comillas, ¿vale? Entonces lo que hacemos es sustituir en nuestra función. Esto me queda menos 100 por elevado a menos 100. ¿Esta cantidad qué le pasa? Pues esto es negativa y esto de aquí es positivo. Un número negativo por un número positivo me da un número negativo, por lo tanto esto es menor que 0. Si comparo, la asíntota es 0 y la función es negativa. Por lo tanto, cuando dibuje la función acercándome a la asíntota, la función estará por debajo, ¿de acuerdo? Esto lo voy a utilizar más adelante. Entonces, en este caso, ya tengo mis tres asíntotas, tengo también puntos de corte y tengo el dominio. De lo que me han pedido, de momento solo hemos calculado la asíntota. Vamos entonces a por los intervalos de crecimiento y decrecimiento y a por los extremos relativos. Venga, pues como os decía, hemos calculado las asíntotas y ahora vamos a lo siguiente que nos pide el ejercicio. Ahora ya si voy a ir en orden, vamos a calcular los extremos relativos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿vale? En este caso, si yo tengo mi función f de x igual a x por elevado a x, para calcular los extremos relativos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo que tenemos que hacer es estudiar la derivada. Entonces lo que vamos a hacer es coger nuestra función y la derivamos. En este caso, la derivada lo ponemos con esta notación. Lo que tengo que hacer es, en este caso tengo un producto, por lo tanto, derivamos el producto. La derivada del producto me dice derivada de la primera, derivada de x, 1 por la segunda sin derivar, elevada a x, más la primera sin derivar, x por la derivada de la exponencial, que es ella misma. Es decir, que esto me queda elevado a x más x por elevado a x. ¿Qué queremos hacer con la derivada? Pues yo quiero buscar primero los posibles extremos relativos. ¿Dónde se encuentran los posibles extremos relativos? Pues donde la derivada sea igual a 0. Por lo tanto, igualamos a 0. De aquí sacando factor común, x me queda por 1 más x tiene que ser igual a 0. Y dos posibilidades. O e elevado a x es igual a 0, la primera, o 1 más x es igual a 0. Igual que me pasaba antes en el dominio, una exponencial no puede ser 0, perdón, en el dominio, en los puntos de corte, una exponencial no puede ser 0, por lo tanto directamente de ahí no saco nada. Y de aquí tenemos x igual a menos 1. ¿Qué es este x igual a menos 1? Pues un posible extremo relativo. Tendremos que comprobarlo. Posible extremo relativo. ¿Cómo lo compruebo? Pues dando valores en la recta real. Entonces damos valores a nuestra derivada en la recta real. Por lo tanto, vamos a ponerlo por aquí, esta es la recta real. ¿Qué valores necesito yo marcar aquí como destacados? Pues los puntos problemáticos del dominio. ¿Veis? Por eso era necesario que yo estudiara el dominio. En este caso, el dominio es todo R, no tengo ningún punto problemático en el dominio. ¿Qué más puntos tengo que marcar? Los posibles extremos relativos. En este caso, el menos 1. Voy a marcarlo por aquí. ¿Qué hacemos con la recta real? Pues vamos a dar valores a nuestra derivada, esta de aquí, que hemos obtenido justo antes de igualar a 0. Vamos a dar valores y vamos a estudiar el signo de la derivada en los intervalos que me han quedado. Yo tengo un intervalo desde el menos infinito hasta el menos 1 y otro desde el menos 1 hasta el más infinito. Voy a dar valores intermedios y estudiar el signo de mi función. Entonces vamos a calcular f' antes del menos 1, por ejemplo menos 2, que esto sería e elevado a menos 2. Vamos a sustituir, sí, en esa. Más menos 2 por elevado a menos 2. Esto si saco factor común igual que antes me queda 1 menos 2, me queda menos 1 por elevado a menos 2. Me pasa lo mismo que antes, número negativo multiplicado por número, en este caso positivo, vamos a ponerlo bien, mayor que 0, por lo tanto esto me sale negativo. Aquí la derivada es negativa. Cuando la derivada es negativa significa que nuestra función es decreciente. Ya tenemos el decrecimiento. En el otro lado, exactamente lo mismo, un número posterior al menos 1, por ejemplo, el 0.
el 0 y sustituyo elevado a 0 y ¿dónde está? Más 0 por elevado a 0. Esto me queda 1 más 0 por 1, me está quedando 1. Lo que me interesa es que es mayor que 0. Derivada positiva, por lo tanto significa que nuestra función es creciente en ese intervalo. Por lo tanto, función creciente. Y ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. En este caso lo que tengo es que f es creciente en el segundo intervalo en menos 1, más infinito, ahí lo tenemos, y f es decreciente en el segundo intervalo. Decreciente en el segundo, no, en el segundo intervalo no, en el primero, en menos infinito, menos 1. Ya tenemos lo que nos pedían, intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Y qué le pasa a x igual a menos 1? Pues que sí, es un extremo relativo. Fijaros cómo estamos diciendo que nuestra función decrece, llega al menos 1 y vuelve a crecer. Por lo tanto, ese menos 1 es un mínimo relativo. Por lo tanto, de ahí sacamos que x igual a menos 1 es un mínimo relativo. Por lo tanto, ya tendría todo lo que necesito en cuanto a extremos relativos e intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Cuál es mi problema? Que este menos 1 yo voy a tener que representarlo, este mínimo relativo. Por lo tanto, necesito las dos coordenadas del punto. Yo voy a representar en el plano. Por lo tanto, para x igual a menos 1 lo que vamos a hacer es dar el valor en la función original, f de menos 1, para poder representarlo. Es decir, en la función original, menos 1 por e elevado a menos 1. Vale, en este caso tengo que trabajar con decimales y este punto me sale menos 0,37. Por lo tanto, ya tenemos que el menos 1, menos 0,37 es un mínimo relativo. Este punto vamos a tenerlo en cuenta más adelante para representarlo como mínimo relativo. Y ya tenemos otras dos cosas calculadas. Me falta nada más la concavidad y la convexidad. Así que vamos a por ello. Bueno, pues para estudiar la concavidad y la convexidad, es decir, la curvatura de nuestra función, lo único que tenemos que hacer es calcular la derivada segunda. Nosotros teníamos que nuestra función era x por elevado a x y teníamos que nuestra derivada primera era 1 más x por elevado a x o elevado a x por 1 más x. Calcular la derivada segunda me obliga a derivar la derivada primera. De nuevo vuelvo a tener un producto, por lo tanto derivamos este producto. Sería derivada de la primera, la derivada de 1 más x, 1 otra vez, por la segunda sin derivar, elevado a x, más la primera sin derivar, 1 más x, por la derivada de la segunda, la derivada de la exponencial, ella misma. Hacemos cuentas y me queda, voy a seguir por abajo, la voy a dejar aquí, f segunda, lo que me queda es 1, al sacar factor común si queréis, voy a ponerlo aquí entonces, 1 más x y he sacado nada más factor común elevado a x. 1 más 1 me queda 2, por lo tanto me queda 2 más x por elevado a x. Esta es la derivada segunda. De nuevo, ¿qué voy a calcular primero? Lo que llamamos los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son aquellos en los que cambia la curvatura. ¿Dónde se localizan los puntos de inflexión? Pues me pasa igual que antes, son los puntos donde la derivada segunda vale 0. Por lo tanto, igual a más a 0. Entonces, de aquí dos posibilidades, o de nuevo elevado a x es igual a 0, que ya sabemos que es imposible, o por el otro lado 2 más x es igual a 0. De aquí lo que sacamos es que x tiene que ser igual a menos 2. Esto que tengo aquí, que es, ya no es un máximo o mínimo, eso estaba en la derivada primera, esto de aquí es un posible punto de inflexión. Punto, vamos a ponerlo, de inflexión. Ahí lo tenemos. Los puntos de inflexión, como os decía, son aquellos donde cambia la curvatura. ¿Qué hago con este punto? Pues igual que hicimos con la derivada primera, ponemos la recta real y marcamos puntos especiales. Los puntos especiales volverían a ser los puntos problemáticos del dominio, en ellos puede cambiar la curvatura, y los posibles puntos de inflexión, en este caso el menos 2. ¿Y qué hacemos? Igual que antes, ya tengo dos intervalos, me han vuelto a salir, estudio qué le pasa a la derivada segunda, al signo de la derivada segunda, en estos intervalos. Por ejemplo, calculamos f segunda de menos 3. Sustituyo en la que he dejado por aquí aparte. Ahí está. En la última que teníamos. Entonces esto me sale 2 menos 3. Estoy sustituyendo el menos 3 por elevado a menos 3. Me pasa lo mismo, número negativo por número positivo, me sale negativa, tengo que la derivada segunda es negativa. Cuando la derivada segunda es negativa, la función es convexa, hace este tipo de curva. Y del otro lado, f segunda, por ejemplo, sustituyo el 0. Me quedaría, vamos a hacer las cuentas,
2 más 0 por elevado a 0. Es decir, 2 por 1 me queda 2. Lo que me interesa es que esto es, vamos a ponerlo directamente, mayor que 0. Por lo tanto, mayor que 0. Aquí tenemos que la derivada segunda es positiva, por lo tanto, en este caso, la función es cóncava. Y ya tenemos la concavidad y la convexidad. F es cóncava en el segundo intervalo, en menos 2, más infinito, y F es convexa en el primer intervalo, desde el menos infinito hasta el menos 2. Ya tenemos lo que nos pide el ejercicio que teníamos que hacer antes de la representación. Voy a añadir que x igual a menos 2 es un punto de inflexión. ¿Por qué es un punto de inflexión? Porque al pasar por el punto, como veis, hemos cambiado la curvatura. Por lo tanto, x igual a menos 2 sí es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión. Este punto nos viene genial también para representarlo. Punto de inflexión. Vamos a ponerlo bien, de inflexión. Ya lo tenemos. Me pasa lo mismo que antes. Si este punto quiero representarlo para que la gráfica sea más sencilla, necesito su otra coordenada. Por lo tanto, tenemos que calcular la otra coordenada. Para ello lo que hago es calcular f de menos 2. Doy valor. Es decir, menos 2 por elevado a menos 2. De aquí lo que tengo es que esto me sale menos 0,27. Es decir, que el punto menos 2, menos 0,27 me vendrá muy bien representarlo en el siguiente paso. Porque en este voy a tener que cambiar la curvatura. No lo pedían, pero me vuelve a ayudar muchísimo para la representación tener este punto exacto. Así que vamos a por la representación. Pues para la representación, como veis, me voy a ayudar un poco de la cuadrícula para que nos quede un poquito mejor, pero con una regla ya sabéis que se va a poder hacer muy sencillo. Entonces en este caso lo primero que voy a representar son los ejes, ¿de acuerdo? Vamos a representar los ejes. Ahí se ve bien, tendría el eje X y el eje Y. Vale. Ahí los tenemos. Entonces vamos a poner la anotación. Este es el eje Y y este es el eje X. ¿Qué es lo que tengo que marcar? Pues tendría que marcar los puntos problemáticos del dominio si los tuviera, porque ahí tendría asíntotas verticales, no los tengo. Lo siguiente que tengo que marcar son los puntos de corte. En este caso teníamos que el punto 0, 0. ¿Vale? Si os parece le voy a dar un poco de color para que se visualice. Entonces el 0, 0 es el origen de coordenadas. Vamos a ponerlo ahí bien, que no lo vea. Ahí está. Este sería el punto por el que sé que tengo que pasar de forma precisa. Ya lo tendría. Luego además tengo que marcar otros puntos. Si os dais cuenta me habían salido los puntos que los tengo por aquí, el menos 1, menos 0,37 y el otro punto que tenía que representar era el menos 2, menos 0,27. Estos eran los dos puntos que yo tenía que marcar, ¿vale? Uno lo habíamos obtenido, está por aquí, el menos 0,37 y el otro, el menos 0,27 que lo teníamos aquí, ¿vale? Es lo que habíamos hecho hasta ahora. Entonces, fijaros, estos son los únicos puntos que tendré que representar. La asíntota, en este caso me quedaba una asíntota horizontal. Vamos a ponerla. La asíntota horizontal es y igual a 0, es decir, precisamente el eje, ¿vale? No sé si lo veis, ahí se lo visualiza, sería esa la asíntota y igual a 0. Esta sería la asíntota y igual a 0, el eje precisamente X. Lo que sé es que al acercarme a menos infinito, mi función tiene que ir por abajo, ¿de acuerdo? Que era lo que habíamos visto cuando estábamos trabajando con la asíntota. No voy a dibujarla por encima, solo la dibujo por debajo. Y de este lado ya vimos que no había asíntota. Vale. Entonces, tengo que marcar esos dos puntos. Para la X y para la Y, lo único que necesito para la X es nada más el menos 1 y el menos 2. Por lo tanto, voy a hacerlo un poco grandecito. Voy a poner por aquí el menos 1 y voy a poner por aquí el menos 2, ¿de acuerdo? Voy a ponerlos por encima porque como voy a tener que representar por debajo, entonces aquí 1 y aquí tengo el menos 2. La escala la escogemos nosotros, de tal forma que por aquí tendría el 1. Como veis ya ahí estaba el 0 y por aquí tendría el 2, ¿vale? No los voy a necesitar, pero ahí está. Y luego fijaros qué pequeñito está esto de aquí, el menos 0,37 y el menos 0,27. Claro, no tiene sentido de repente que yo aquí marque el menos 1, porque entonces esto me va a quedar muy pequeño. Voy a tener que por aquí está el 0,25 negativo y claro, el 0,37 estará por aquí y me va a quedar muy pegado. Entonces no vamos a ser tan milimétricos y lo que vamos a hacer es representar, yo creo que me cabe 1, 2, voy a ir un poco más pequeño. Voy a marcar aquí el menos 0,1.
ese lo voy a poner aquí, ¿veis? Le escojo yo la escala, por aquí para mí va a ser el menos 0,2, por aquí el menos 0,3 y por aquí el menos 0,4. ¿Veis? Escojo yo la escala para que me quepan bien la gráfica, ¿de acuerdo? No me dicen ellos cómo tengo que ponerla, la escojo yo. Marco mis puntos. El primero es el menos 1, menos 0,37. El menos 1 menos 0,37 será el... sí, está diciendo menos 0,37, es decir, aquí tengo el 0,35 y un poquito por la mitad ahí. Ahí estaría el menos 1 menos 0,37. De este punto sé que es el mínimo, es decir, que mi función, sabes que es el punto más bajo, ese precisamente de ahí. Por lo tanto, ahí tendré que hacer algo. Fijaros ya lo que tengo. Sabía que la asíntota estaba por debajo, ya tengo ahí el mínimo y tengo que pasar por este punto. ¿De acuerdo? Me va encajando. Si os dais cuenta, cuando teníamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, en el primero me salía decreciente. Fijaros, si yo lo uno ahora, a falta de un punto, me sale decreciente y lo siguiente me sale que tengo que crecer. Ya tenemos casi nuestra función, ¿vale? Voy a borrar todo esto. Vamos a representar al que nos falta. Vale, voy a quitarlo del mínimo. De momento ya sé que por ahí voy a ser el mínimo. Vale. Y luego, por último, tenemos el menos 2, 0,27 negativo, por lo tanto, menos 2 aquí y menos 0,27 un poquito por la mitad, ahí. Ese es donde tengo que cambiar la curvatura. Por lo tanto, ya lo tenemos todo para representar. Lo que sé es que mi función tiene que ser decreciente desde el menos infinito hasta el menos 1. De aquí a aquí tendré que dibujar la decreciente. Y de aquí a aquí tendré que dibujar la creciente en el siguiente intervalo. ¿Pero cómo dibujo la curva? Pues en el primer trozo, desde el menos infinito hasta el menos 2, tengo que hacer una función convexa. Pues empiezo por la asíntota y hago una función convexa. ¿Veis? Hago convexa, me estoy curvando demasiado, a ver si me sale bien. Vale, vamos a representarla bien, a ver, poco a poco, la voy haciendo convexa, ¿veis? Hago una forma de montaña, ¿de acuerdo? Convexa, hasta que llego aquí. Y ya tengo que esa sería mi primera parte, función convexa. Sigo decreciendo hasta llegar al menos 1, pero ahora de forma cóncava, es decir, ahora voy haciendo un valle, hasta llegar al menos 1, que es el punto más bajo. Ahí lo tengo. Ya tengo una función cóncava. Y ahora sigo con una función cóncava, porque teníamos que llegar a cóncava hasta el más infinito, pero la tengo que ir haciendo creciente y pasando por el 0, 0. Entonces vamos haciendo la cóncava, un valle, de tal forma que seguimos hasta el 0, 0, siempre creciente, 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 y no paramos de crecer, y que siga siendo cóncava, ¿vale? A veces se me ha hecho un poco convexa. Vamos a hacer la cóncava, es decir, ya casi la volvemos vertical, ¿vale? Así, así. Ah, este trozo me está saliendo muy mal. Vale, os decía, ahí, ¿vale? Y siempre creciente, siempre creciente, siempre creciente. Y ya tenemos nuestra función representada. No era tan difícil, apenas 2 puntos, tener en cuenta la asíntota, el crecimiento y el decrecimiento y la curvatura. Ya la tenemos. Pues ya está, eso es todo por hoy. Como veis, esta función ha sido muy sencilla de representar. No tenía ninguna complejidad, pero sí que, como veis, hemos calculado algunas cosas que eran necesarias, como en este caso los puntos de corte que nos daban una representación más precisa. No lo pedían en el ejercicio, pero en este caso era interesante calcularlo. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal también os invito a suscribiros. Abajo podéis comentar y podéis encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Además abajo está apareciendo la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas. Como os decía, nada más por hoy. Espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.